Vida 97.7. Bueno, las 7:31 en la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Cada día alguna voz importante se une a todo este movimiento histórico, Juan. Y es importante, Fernán, porque todo el mundo reclama que a la hora de hablar de un tema, debes tener experiencia para hablar de ese tema. Debes tener vivencia para hablar de ese tema. Es algo que se le exige a todos en las distintas, ¿verdad?, posiciones y plataformas. Y obviamente pues tiene un sentido hacerlo, ¿no? Si yo voy a hablar de seguridad, no está mal que me pregunten, Juan Carlos, ¿cuál es tu experiencia en el campo de la seguridad? Así que la persona que vamos a compartirle es una persona que puede hablar del mundo gay. Esta persona puede hablar del mundo trans y puede hablar de la prostitución. Wow. Puede hablar de una niñez lastimada, porque todas esas él las tiene. Cuando yo escuché este discurso de nuestro amigo, hermano en Cristo, Vicente Martínez, cariñosamente conocido como el Negrito Bombón, me impactaron. Porque él está claro y dice, no me gusta hablar de política, pero no me puedo callar. Esta vez tengo que hablar. Y se está dando este sentido, Fernández, en tantos lugares y tantas voces de decir, la política yo la había dejado a un lado, pero no me puedo callar. Y estos minutos que le vamos a compartir de lo que Vicente habla, basado en el ambiente político de Puerto Rico, yo creo que todo el mundo lo tiene que escuchar. Bueno, vamos a escuchar a Vicente Martínez, histórico también. Nunca lo habíamos escuchado expresarse, ¿verdad?, en esta línea. Así es que lo escuchamos. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, seres especiales. Aquí tu amigo Vicente Martínez. Yo entiendo, para los que a mí me conocen, saben de que yo no soy, esto pues se me hace bien difícil porque no me gusta la controversia ni me gusta nada por el estilo. Soy una persona muy pacifista, pero yo creo mucho que cuando es el tiempo de que a uno le toca hablar, pues le toca hablar. Hay una de las cosas que yo he estado viendo, aunque yo estoy viviendo en la Florida, pero he estado viendo en Puerto Rico que han estado sucediendo unas cosas con esto mismo de la política, con esto mismo de cada una de las expresiones en el cual pues estoy viendo de cómo las personas pues dicen pues hay que apoyar esto otro. Y hay unas cosas de que a veces se habla o a veces se quiere vender un ideal en el cual no es real. Yo veo cómo se dice, pues con esto de la política, de que queremos apoyar la prostitución, queremos apoyar pues lo que es aún mismo el ambiente gay, quiero apoyar tantas cosas, pero todo cuando uno viene a ver lo que está buscando, qué es lo que hay detrás de lo que estoy buscando o qué es lo que hay detrás de lo que estoy apoyando. ¿Verdaderamente yo sabré lo que estoy apoyando? ¿O verdaderamente yo sabré lo que estoy endosando? ¿Por qué? Porque quiero votos, pero a la hora de verdad no me importa el dolor de la gente, no me importa la situación que pueda estar viviendo. Hace como un año y pico, o como un año y medio atrás, yo tuve un sueño en el cual pues yo tengo muchos sueños y las cosas y hay unas cosas que se están dando en Puerto Rico que ya yo las veía venir, en el cual a veces estamos esperando un terremoto a grande magnitud, pero no nos damos cuenta que el terremoto más grande va a ser cuando colapse unas situaciones en el país y automáticamente perdamos unos privilegios que tenemos. Hoy en día podemos entrar y salir, que aunque nos ha costado un precio en el camino, pero nadie te va a dar nada por nada. Hay momentos dados que vemos que entramos y salimos del país no tenemos que pedir nada a cambio. A la hora de la verdad, pues, ¿cómo se llama? Eso mismo automáticamente lo que hace es que entonces nos detiene a conseguir unos logros que queremos adquirir en el camino. Cuenta que en medio del proceso hay unas situaciones que está viviendo nuestro país, que se está encontrando y que se está enfrentando a ella.
¿Sabes una cosa, Ser Especial? Una de las cosas que yo veo es, hace un año atrás, yo tuve un sueño en el cual yo veía, yo estaba en este sitio, yo tenía un pantalón corto azul, una camisa blanca, y yo estoy en un cielo, y el cielo era precioso, pero yo veía que había unos planos y una agenda, y lo único que me decía en el sueño, este es Cuba, mira qué lindo es Cuba, pero a la misma vez yo veía una agenda que había y unas tablas de algo que iban a hacer. Entonces, ¿qué sucede? De momento entro y voy a otro cuarto y veo que estaba esta persona, que es un familiar mío, en una casa yo me acuerdo cuando pequeño, una casa de madera, con un mosquitero de estos que se ponían, y entonces había una pobreza extrema. Y a veces no nos damos cuenta que hay unas agendas que lo que quieren es destruir el país, que quieren destruir lo que es la sociedad, lo que es la familia. Ahora vemos de que dicen, pues mira, lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar, a endosar lo que es la prostitución. ¿Verdaderamente usted sabe lo que es la prostitución? Usted que quiere promover la prostitución, que quiere endosarla, usted verdaderamente ha estado en la prostitución, se ha prostituido, usted sabe lo que es ese estilo de vida. Mire, yo estuve en la prostitución y una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, en el cual la vida en la prostitución es la vida más difícil y más acérrima que hay. ¿Qué sucede? Automáticamente vemos de que como aún mismo tú te expones a lo que es la violencia, lo que es el abuso en la prostitución, porque la prostitución no solamente en el transexualismo se da, sino también aún en el cual no es el transexualismo, aún mismo como tú a veces te tienes que acostar con personas que no quieres, o a veces vas con una persona y termina siendo violado por otras personas adicionales que aparecen al lugar. ¿Cuántas cosas se encuentran en la prostitución? Y a veces hablamos como que es la cosa más maravillosa. Es como un ejemplo, a veces se quiere utilizar la agenda gay para poder, sacar unas ventajas, cuando a la hora de verdad no le importa qué puede pensar esa persona, qué puede estar pensando por esa situación, por esa mente. Yo sé lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo fui transexual. Yo pasé por todas las etapas y viví un montón de cosas, de tantos rechazos, de tanto abuso. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo mismo, a través de la misma prostitución que también viví. Es lo que se quiere hoy en día apoyar. Es lo que hoy en día se quiere dar y se quiere endosar. Entonces, que nosotros tenemos que ver. También se está buscando de que nosotros, si venimos a ver y nos salimos de nuestro cucurucho y nos levantamos, como dice, y miramos las cosas desde arriba, somos la única isla en todo el Caribe, de una manera o de otra, que tenemos unos privilegios, o una de las cuales tenemos unos privilegios que podamos entrar y salir sin tener que darle cuentas a nadie. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente, tanto otras islas como Cuba, en el cual Venezuela, quieren que nosotros no tengamos esos privilegios. Entonces, hoy en día se está promoviendo lo que es a través de la política, lo que es la prostitución, lo que es ser libre, lo que es tener unos privilegios, que a la hora de la verdad hay una élite moviendo, porque esa gente son unas marionetas de una élite mayor. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender y tenemos que ver que a la hora de la verdad tenemos unos privilegios. Tenemos que entender de que a la hora de la verdad lo que quieren es destruir nuestro país, destruir a la sociedad, a los puertorriqueños. Quieren de una manera o de otra, con una agenda transversada. Tenemos que despertar de esa agenda, tenemos que despertar de eso que estamos viendo, tenemos que despertar de eso que estamos experimentando. No nos damos cuenta que a la hora de la verdad lo que quieren hacer es daño. ¿Sabes? Hay momentos dados que nosotros tenemos que sentarnos y analizar qué es lo que está pasando. ¿Por qué vienen a la hora de la verdad, quieren en las escuelas meter lo que es la ideología de género? ¿Por qué a la hora de la verdad? Porque muchas veces a ese niño lo que se va a tratar es de confundirlo. Usted sabe lo que es una vida en el homosexualismo, usted la ha vivido. Usted ha vivido una vida en el lesbianismo, usted la ha vivido. Si usted no la ha vivido, usted no sabe. Eso es una situación muy triste, en el cual a veces yo recibía tantos rechazos, porque yo sé de lo que yo hablo. Yo viví en la prostitución y yo me expuse a un montón de cosas, aún hasta que me mataran. Yo me puse a tantos rechazos de tener que acostarte con personas que tú no querías, todo por dinero, porque tenías una necesidad. Aún mismo también, yo sé, yo fui un transexual. Yo fui desde una loquita de chancleta y pantalones cortos en el Alto del Cabro. Terminé yo siendo hasta un transexual en la vida en Nueva York. Pero viví un montón de situaciones en el cual me rechazaron. Un montón de situaciones en el cual recibí mucho abuso. Y eso es lo que uno se expone. Entonces, ¿qué pasa? A veces tú estás en tu mente, que hacia dónde voy, qué es lo que estoy pasando, que estoy experimentando esto, siento esto, tengo esta necesidad. Pero yo no nací pidiendo unas situaciones. Yo no nací
pidiendo unas cosas, pues entonces las estoy viviendo. Pues así mismo pasa con cada uno de estos jóvenes. Hay jóvenes que no saben lo que están atravesando, hay jóvenes que no saben lo que están viviendo, y por ende lo que hace es que se está levantando toda un andamiaje detrás para destruir esa juventud, destruir esos jóvenes. Porque está habiendo tanto suicidio entre medio de los jóvenes, porque muchas veces lo que quieren utilizarlo, claro, como son carnadas fáciles, un muchachito joven, muchas veces lo que están buscando tal con ese muchacho joven, aquellos que son pedófilos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando, tenemos que abrir los ojos, tenemos que despertar, porque a veces estamos en el sueño de los eternos, estamos en el sueño de los eternos que no estamos haciendo nada, y nos toca a todos, porque todos somos Puerto Rico, aún dentro de Puerto Rico y aún los que estamos fuera de Puerto Rico, nos toca ayudar, nos toca levantar, porque sabes una cosa, no podemos hacernos de los oídos sordos, ni nos podemos hacer los ciegos. Hay una situación, ahora mismo quieren endosar la prostitución. La prostitución es una de las vidas más tristes que hay, una de las vidas más vacías. ¿Por qué? Porque hay personas que se han tenido que dedicar a la prostitución porque no saben hacer otra cosa, porque a la hora de la verdad consiguen dinero fácil, pero a la hora de la verdad, cuando tú llegas a tu casa te sientes vacío. ¿Sabes una cosa? Ser especial. No solamente eso, el transexualismo, cómo a veces la gente te utilizan para sacar ventaja de ti. ¿Y por qué? Porque, espérate, para sacar ventaja de él. ¿Cómo quiero apoyar unas leyes? Aparentemente, mire, ser especial. Tenemos que despertar porque así mismo quieren pasar con Puerto Rico. Yo me acuerdo hace años atrás cuando Paz para Vieques se metieron allí y sacaron la Marina. Después que salieron la Marina, ninguno de ellos van y llevan una caja ni de refresco a esa gente. Y después esa gente decía, mira, cuando aquí aunque estaba la Marina y pasaban unas cosas, pero aquí la economía se movía. Ahora no se mueve como se suponía. Entonces, ¿qué sucede? Claro, ya consiguieron lo que querían, sacaron la Marina de Vieques, no fueron después a ayudarlo. Entonces, ¿qué sucede? Así mismo pasa con Puerto Rico. En este momento quieren estar llevando todo de una manera o de otra, quieren sacar a Puerto Rico de los Estados Unidos, quieren hacer un montón de cosas, y por ende hay una agenda. Entonces, los adultos conocemos la agenda, pero los jóvenes que se están levantando no la conocen porque no saben lo que hay. Entonces, ¿qué sucede? Por ende, lo que hace es que quieren sacar a Puerto Rico con los privilegios que tenemos con los Estados Unidos. Que es que bastante que hemos tenido que pagar, es que de a ti nadie te va a dar nada por nada. Cuando tú comparas con otras islas y con otros países que tienen que pagar un montón para poder salir de su país, poder entrar en territorio americano, nosotros somos bendecidos. Aún mismo cuando vino esto de la pandemia, ¿cuántos puertorriqueños nos recibimos bendiciones de parte de los Estados Unidos con esto de la pandemia? Entonces, ¿qué sucede? Tiene que entender y despertar. Tenemos que despertar porque a la hora de la verdad nos quieren destruir a nuestros jóvenes. Aún las mujeres, las quiero hacer libres, quiero ir en pro de la mujer, en pro de eso, pero también la quiero llevar a la prostitución. Entonces, ¿cuál es la libertad que estoy llevando? Estoy destruyendo a mi gente. Tenemos que despertar porque ya está bueno del sueño en que estamos. Nos están destruyendo la isla, nos están destruyendo lo que la gente quiere lograr, y eso no puede ser. Porque sabes una cosa, hay gente que lo que tienen son unos egos y quieren posicionarse en unos lugares para destruir a nuestro país. Y no podemos darnos ese lujo. Tenemos que hacer algo y tenemos que pararnos en la posición que nos toca. ¿Sabes una cosa? Porque si nosotros no hacemos, después no podemos quejarnos. Después no podemos decir, ay bendito, mira lo que nos pasó, porque teníamos el problema frente a nuestros ojos y teníamos la solución en ese momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Vamos a despertar. Porque nos quieren destruir a nuestros jóvenes, nos quieren destruir a nuestras mujeres, quieren destruir también a lo que es a la sociedad. Porque a la hora de verla quieren hacer una sociedad en cantos. La quieren destruir. Entonces, ¿qué pasa? A veces decimos, que hay tantas cosas. Miren, que estamos librando a la sociedad de tanto discrimen, de tanto abuso hacia la mujer. Mire, vamos a ver una realidad. En la antigüedad, en la antigua Grecia, usted sabe una cosa, había una mujer que se llamaba Lucrecia y fue violada. Y por esa violación el pueblo se levantó y terminó en una república. ¿Qué pasa? Eso mismo pasa ahora. Está tratando de llevar por los principios de lo que es la violación de una persona o de los derechos. Pero usted sabe una cosa, cuando nosotros nos ponemos en nuestra posición, los que están en el gobierno no están haciendo nada, pues para afuera, catarro, cuando decía Susy Epifanio, vamos a poner gente que verdaderamente nos catalogue y nos identifique como pueblo. Porque tenemos que hacer lo que nos toca. Lo que no hoy nos resolvemos, mañana no me puedo quejar, porque sabes una cosa, de ti depende y de mí depende seguir hacia adelante o estancarnos.
Todo esto te lo digo con mucho respeto. Nos quieren destruir. A la hora de la verdad quieren destruir nuestra sociedad. Como dice, una sociedad de que a veces de que, sí, voy a apoyar la prostitución. Miren, a través de la prostitución se logran tantas cosas negativas, desde las enfermedades, desde el discrimen, desde el abuso, tantas cosas. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar una herramienta a esa mujer? Si a la hora de la verdad, o a ese hombre, porque la prostitución no solamente la hacen las mujeres, sino también los hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué herramientas yo le voy a dar para que esa persona se levante? ¿Qué herramientas yo le voy a dar para que esa persona sea una persona de bien? Que a la hora de la verdad no la vean como un signo de dólar, ni como es lo que le voy a sacar, porque a la hora de la verdad vienen estas personas, los primeros y los 15 de los días de cobre, buscando favores sexuales. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de despertar. Yo no te estoy hablando del cuento que me dijeron ni de lo que yo leí. Yo sé lo que estoy hablando porque yo lo viví. Y como yo lo viví, y gracias a Dios hoy en día estoy de pie, ¿sabes una cosa? Yo no quiero, si para mí yo no quería ese daño, tampoco lo puedo querer para mi prójimo, porque es tiempo de levantarnos y es tiempo de despertar. Que el Señor te bendiga y sobre todas cosas, ora para que Dios te dirija en el voto. ¿Sabes una cosa? No le des la oportunidad para que destruyan a nuestro país, porque no merecemos que nuestro país sea destruido. Despertemos. Bendiciones. El gran Vicente Martínez, más claro no canta un gallo. Nunca lo había visto tan apasionado a Vicente en una, ¿verdad? En un mensaje que le quiera dar al país, a sus seguidores. Y me llama la atención, obviamente, la parte que él aborda de lo que fue su experiencia, Fernán, ¿verdad? En el mundo gay, en el mundo trans, en el mundo de la prostitución. Está hablando de su experiencia. Sabe que es un mundo difícil, triste, es un mundo de discrimen, de abuso. Cuando Vicente dice, por ejemplo, que en el proceso, cuando acordaba con alguien ir a tener un encuentro, de repente aparecían más y terminaba siendo una violación. Una violación. Wow. Esa es la realidad de ese mundo y él la habla porque la vivió. Y en el lado de acá se presenta como algo lindo. Vamos a hacer una zona roja, vamos a legalizarla. Yo creo que todas las voces que se siguen levantando, ¿verdad? Están impactando distintos sectores sociales, distintos sectores del país, y todas las voces son necesarias. Me parece que la de él en este momento es clave porque viene precisamente de ese mundo. De ahí fue que Dios lo sacó. Y agradecemos, ¿verdad?, esa tenacidad, esa manera de expresarse sin miedo, porque es importante. En el pasado, pues, hay cantidad de gente como él que también se puede levantar. Y escuchándolo, ¿verdad?, se van a motivar tal vez en estos días a levantarse. Pero es bien importante. Le agradecemos a Vicente Martínez que haya tenido ese valor de publicar esto, a pesar de que algunos se puedan molestar, pero creo que también hay como un pueblo receptivo, ¿no? Sí. O sea, el país no es tonto y cuando escucha cosas como esta las atiende con el corazón y el hombre sabe lo que está hablando. Nadie puede acusarlo de ser homofóbico. Cuando él habla en contra de la ideología de género, ¿hay alguien que se atreva a acusarlo de homofobia? Él salió de ahí, él sabe lo que sufre cada gay, cada persona trans. No hay forma de que tú puedas acusarlo de homofobia, porque él viene de ahí. Qué bonito escucharlo decir, ¿verdad?, la importancia de preservar los valores y la familia. Así es. ¿No? Así es. A pesar de las situaciones complicadas, precisamente familiares que vivió, su niñez, su juventud, él sabe la importancia de la familia. Y él toca un punto que nosotros como creyentes no hemos enfatizado mucho. Yo creo que van a ser parte de los programas futuros que tengamos que hacer en semanas, meses futuros. Y es que la parte de ideología de género tiene un componente totalmente político, ¿verdad? Agustín Laje le llama la nueva izquierda. Eso es así. Hay un componente político que es socialista comunista. Y obviamente, Vicente, pues obviamente también está aware, ¿verdad? Advertido de ese componente, y por eso hace otras expresiones que tocan el aspecto político, ¿verdad? En lo que él está diciendo, porque está consciente de que ideología de género no es solamente contra nuestros hijos o contra nosotros como papá, que nos quitan la potestad de criarlos como queremos. Hay un componente político full de cambiar la sociedad tal como la conocemos, y se esconde detrás de la ideología de género también. Sí. Es la construcción de una nueva sociedad con esos, ¿verdad?, principios y valores de ellos que son totalmente contrarios a los de nosotros. Y poniendo como excusa la defensa de unas causas
simplemente para adelantar una agenda totalmente política, ¿no? Totalmente política. Sí. Así es. Y yo creo que ese elemento, pues la gente tiene que tenerlo presente, que ideología de género no tiene que ver solamente con diversidad sexual. Tiene que ver con una agenda política. Principalmente, de hecho. Exacto. Una agenda política. Exactamente, principalmente eso. Una excusa. Exactamente. La ideología es una excusa para el programa político de cambiarlo absolutamente todo, y la democracia como la conocemos, pues que no sea. Por eso me sorprende cómo los dos partidos principales han sido inundados, convencidos, persuadidos de que ideología de género es solamente una causa pro derechos de unos grupos minoritarios, y todavía están ciegos a la agenda política de la ideología. Está ciego el PPD y está ciego el PNP. Increíble. Y yo no Lo sé, tiene clarito Victoria Ciudadana, obviamente. no sé si es que no lo ven o es que lo subestiman. Y si es que lo subestiman, están metidos en la boca del lobo. Pues fíjate, a mí me parece que la mayoría está totalmente ciego y no han visto, No lo han visto. lo que pasa. Ayer estaba hablando con una persona ducha en el tema, y fíjate qué interesante. Tú sabes que el socialismo comunismo, Rusia es uno de los países baluartes, ¿no? País comunista. Mientras en Occidente estos grupos se acomodan en la política para cambiar y llevar al país hacia el socialismo comunismo, los rusos están hacia donde nosotros siempre hemos estado, Ajá. hacia el cristianismo, solidificando la relación hombre-mujer, el concepto familia entre un hombre y una mujer, y son bien reservados con los derechos de la minoría del mundo gay, ¿verdad? O con lo que yo le llamo privilegios, no derechos, sino privilegios. Fíjate qué interesante cómo un país, luego de experimentar el comunismo, adopta y abraza conceptos del mundo occidental que siempre le ha hecho bien a la sociedad y que siempre han estado ahí. O sea, que se está como que virando la tortilla. Correcto. Qué raro, ¿no? Totalmente. Sí. Es nosotros ir hacia allá, Así donde es. ellos estuvieron, Y y ellos ellos acá. dijeron, esto no nos funciona, yo no quiero esta sociedad. Vladimir Putin es fuertemente criticado porque en este aspecto del concepto familia hombre-mujer es un defensor a capa y Sí, espada. eso es así. Pero férreo. Pero férreo. Sí. Y cuando dice Estados Unidos se está deslizando de sus valores cristianos, cuando su país los está adoptando. Increíble. ¿Quién hubiera pensado eso No. unas cuantas décadas atrás? ¿No? Impensable, Sí. impensable. Por eso la gente tiene que abrir los ojos. Ideología de género es mucho más peligroso que lo que hemos discutido para los padres, para los hijos de diversidad, ¿verdad? Con la enseñanza de diversidad sexual. Es una agenda política, y yo creo que tenemos que discutirlo a la saciedad también. No tienen el valor de expresar de frente lo que quieren. No, para nada. Entonces usan esas aparentes causas, ¿no? Para... Exactamente. Se apoderan de esas causas para promover lo que realmente quieren. Sí. Sí. Pero bueno, estamos haciendo nuestra parte. Así es. Y- Consistentemente, fuertemente, nos enfrentamos a lo que sea, pero vamos a seguir siendo esta voz conservadora que bendice a este país. No nos avergonzamos de serlo. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. 7:53 en la mañana. Por ahí viene nuestra amiga Christy Mueller. Está lista para Así una es. vida mejor en breve. Ujú. Así es que nadie se vaya a Puerto Rico. Esto es En Ruta.